Muy buenas tardes para todos. Les doy nuevamente la bienvenida a la videoconferencia Interacciones Educativas en Tiempos de Internet. En este caso nos va a acompañar la experta Magister Caroline Gutiérrez Valencia y la Magister Diana Alejandra Pineda López. Antes de iniciar, les quiero contar que las presentes videoconferencias son una estrategia de acompañamiento a los docentes en los cambios que han surgido recientemente. Se realizarán entonces 4 videoconferencias. La presente videoconferencia, abril 14 a las 10 de la mañana, abril 21 a las 10 de la mañana y abril 28 a las 4 de la tarde. A sus correos electrónicos les llegará entonces el link por el cual vamos a realizar las demás videoconferencias. Las personas que asistan a las 4 conferencias y participen en el taller llamado Herramientas Digitales para la Educación con un mínimo de 5 horas, podrán certificarse con la UTP por 10 horas. Es decir, las personas que asistan a estas 4 conferencias se registren en el formulario que yo les voy a enviar por el chat de Zoom. Allí vamos a registrar asistencia y puedan ingresar al taller al cual van a ser todos ustedes matriculados el día de mañana. Van a ingresar al taller y allí van a realizar una serie de actividades en las cuales deben tener una duración de mínimo 5 horas para lograr la certificación. Adicionalmente, en el espacio en el que ustedes van a estar matriculados el día de mañana, van a encontrar una serie de contenidos abiertos, conversatorios, herramientas de evaluación, comunicación y de enseñanza-aprendizaje, las cuales se irán retroalimentando semanalmente también con los aportes que ustedes nos puedan dar. Las personas que deseen ver la grabación de la presente videoconferencia también va a estar en este espacio, entonces es un lugar abierto para todos ustedes de ahora en adelante. Este espacio no va a tener certificación, ustedes van a ingresar allí, se van a retroalimentar de los demás docentes, pero no va a tener retroalimentación. No va a tener certificación, retomo. La certificación va a ser de las 4 videoconferencias y del taller al que ustedes van a estar matriculados el día de mañana. Si tienen alguna duda de lo que les acabo de decir, me escriben por favor por el chat de Zoom, yo se las contesto en este momento. Voy a esperar entonces que ustedes me escriban las dudas que tengan para yo darle respuesta. O también me gustaría saber si todo lo que les acabo de decir queda claro para que podamos continuar. Listo. Ajá, sí, el taller inicia mañana. Ustedes mañana van a ser matriculados al taller y a sus correos electrónicos les va a llegar el correo de bienvenida. Entonces les va a llegar toda la información de ingreso a la plataforma, clave, contraseña, cómo ingresar. Debe sumar 5 horas en el taller y la asistencia a las 4 videoconferencias, o sea que son aproximadamente 10 horas. No hay ningún inconveniente, todos los docentes a nivel nacional pueden participar del taller. Y el link para la asistencia en un momento se los envío entonces por el chat de Zoom para que ahí diligencien el formulario y puedan participar entonces de la certificación. Voy a seguir entonces respondiendo las preguntas internamente. Le voy a dar paso a la experta Caroline, que nos va a acompañar entonces el día de hoy en la videoconferencia. Ahora sí, tengo Hola audio. Caroline, ¿cómo estás? Hola Viviana, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Tú me das el santo y seña, ¿ya? Ya puedes iniciar, claro que sí. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo espero estén muy bien. Bienvenidos a esta conversación, a este encuentro denominado Interacciones Educativas en Tiempos de Internet. Mi nombre es Caroline Gutiérrez Valencia. A ver, una corta presentación como ya se inició hace un momento en el chat. Yo soy docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, del Departamento de Psicopedagogía
y hago parte también de del grupo de docentes de Univirtual. Así que en compañía de Diana Marcela Pineda, quien se va a presentar en este minuto. Diana, ¿estás por allí? Viviana, ¿ves a Diana por allí? Dame un momento, ya le habilito el Ah, audio. bueno. Listo. Hola a todos, todos y todas, buenas tardes. Para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes. En compañía de Caroline, esperamos compartir todas nuestras experiencias. Esto ya, o sea, los encuentros sincrónicos se están convirtiendo en un espacio habitual para nosotros, entonces es este el momento que tenemos de compartir. Mi nombre es Diana Alejandra Pineda. Trabajo como profesional pedagógica en Univirtual y también soy docente virtual. Entonces, un gusto compartir con ustedes y estaremos atentas y prestas a resolver todas las inquietudes al final de la videoconferencia. Hola, perfecto, hola. Diana, muchas gracias. Bueno, ahora sí me escuchas, ¿me escuchan bien todos? Sí, en general. Sí. Bien, sí. Entonces vamos a arrancar ahora sí. De antemano disculpas, pero entenderán que este tipo de vicisitudes se presentan en la virtualidad. A lo mejor ya cada uno de ustedes ha pasado por experiencias similares en sus prácticas de enseñanza y aprendizaje. Estamos todos aprendiendo de esta misma lógica y con, evidentemente, las dificultades que trae consigo también. Así que, bueno, vamos a empezar y yo quiero empezar antes de entrar en materia y antes de hablar del tema. En general, yo sé que en estos momentos hay una gran cantidad de asistentes, pero quiero saber en términos generales cómo se encuentran, cómo están, si alguien quiere tomar la vocería, pero más allá también de una presentación, quería preguntarles cómo han vivido estas épocas a nivel académico, a nivel personal, a nivel profesional. Y en esa medida, pues quiero voluntarios en primera instancia, pero si no hay voluntarios, podríamos empezar con, por ejemplo, el profesor Edier Ángel, que lo he visto muy juicioso desde el principio. Profesor Edier, ¿cómo está? Caroline, dame un momentico que los debo entonces activar. Listo. Listo. Nuevamente lo saludo. Profesor, ¿cómo está? Yo creo que no tiene... No debe tener micrófono. Tiene dificultades con el audio. Entonces vamos con otro integrante que nos esté acompañando, que quiero escucharlos en primera instancia antes de hablarles del tema como tal. Laura Juliana Murillo. ¿Está por allí? Sí. Ah, bueno. Buenas tardes. Laura, ¿cómo estás? Gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, bueno, me presento, mi nombre es Laura Juliana, pertenezco al programa de la licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, estoy en quinto semestre y bueno, hoy en la mañana, qué pena, me informaron sobre el curso y sobre esta iniciativa tan interesante ahorita que estamos en tanto momento de virtualidad y estoy aquí presta más que todo para aprender. Pienso que todos estamos prestos, docentes como estudiantes, máxima que nosotros ya ahorita estamos aprendiendo y estamos ejerciendo para ser profesores en medio de la virtualidad y bueno, me parece muy interesante y aquí estoy. Laura Juliana, y cuéntame cómo has vivido esta experiencia desde el rol de estudiante. Bueno, desde el rol de estudiante ha sido muy complicado porque no todos los compañeros cuentan o no todos los estudiantes contamos con las herramientas adecuadas. Entonces es muy complicado, además porque
precisamente ahorita para ingresar a la reunión, era muy complicado. Estábamos hablando en el grupo de la licenciatura y muchas personas no podíamos entrar, entonces era muy frustrante porque muchos tenemos la iniciativa y la motivación. Entonces es un proceso de aprendizaje y bueno, de adaptarse, porque es muy complicado ya que estamos acostumbrados a la presencialidad. Claro que sí. Hacer ese tránsito no ha sido tan fácil, ¿no? No, ha sido muy complicado, pero la verdad ha sido un proceso muy bonito, porque hemos visto a profesores con toda la motivación, aprendiendo, estudiantes ayudando, aconsejando. Entonces también ha sido un proceso de solidaridad y de entrega a la educación, que es lo más importante. Muchas gracias, Laura. Sí, de eso se trata un poco la reflexión y por eso quería empezarla por escucharlos, por escuchar un poco de las vivencias alrededor de este asunto, que son finalmente insumo para posteriormente hablarles un poco de las reflexiones que a mí me ha generado, que de eso se trata este encuentro en primera instancia. Muchas gracias, Laura. Ujú, con gusto. Caroline, Bueno, hay varias señora. personas que quieren hablar, entonces yo les pido el favor que como los audios están desactivados, levanten la manito en Zoom. En la Ujú. parte derecha dice levantar la mano. Ya cuando levanten la mano, yo les activo el audio para que puedan realizar su aporte. Ok. ¿Tú Entonces tienes acá, por ahí de casualidad, como para no seguir yo señalando arbitrariamente, pasándome por alto a alguien que sí, quiera participar? Alexis Hernández quiere participar. Ya le Listo. activo entonces el audio. Ok. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alexis. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también. Bueno, me alegro mucho. Pues básicamente yo entré es para aprender de la experiencia de otros, tanto docentes como estudiantes. Hay que ver desde los dos enfoques, desde el papel del estudiante, qué necesidades tiene y desde el maestro, desde el docente, qué necesidades tenemos que identificar para una vez ejecutar las actividades. Entonces, yo estoy acá más que todo para aprender de la experiencia de otros. Al colectivo, claro, sumarte al colectivo, ¿cierto? Exacto, Ah, bueno, Alexis, muchísimas gracias. a usted. Bueno, yo les cuento en términos generales que vamos a tener un par de intervenciones, evidentemente no serán todas porque el tiempo no nos daría, pero reitero que considero que hay que escucharnos en primera instancia, ¿no? Yo creo que todos queremos hablar, todos queremos de alguna manera desahogarnos en medio de este confinamiento, así que voy a dedicar una partecita a escucharlos, pero no será a todos. Bien, eso para que lo tengan allí presente. Vivi, ¿quién más está por ahí? Listo, por acá. Les recuerdo que los que deseen participar deben levantar la mano, listo. Entonces por acá se encuentra Marta Isabel Castrillón. Ya mismo le activo el audio. Marta Isabel. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo Hola, están? Marta. Muy Eh, bien. un saludo muy especial, pues yo en parte me siento como en familia. Yo soy egresada de la UTP, de la licenciatura en comunicación, ya hace varios añitos y soy docente en el Instituto Liceo de Inglés, por el cual me di cuenta precisamente de estas capacitaciones y por eso me encuentro aquí en este momento. Marta Eh, Isabel, y cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia en estos días. pues mira, yo te voy a ser honesta. Para mí ha sido simple en el sentido de que tengo la herramienta y el material de trabajo y que también tengo el conocimiento, pero para mis compañeros de trabajo ha sido una experiencia muy difícil. Es más, a veces hasta tormentosa. Me ha tocado ver mucho estrés, digamos que un colapso también, no solo a nivel nervioso, sino también profesional, porque muchos de mis compañeros, de los docentes, pues no están en la capacidad, no están capacitados para el trabajo que se está desempeñando en este momento y esto ha sido algo en un tiempo récord y de una manera muy abrupta. Entonces, ha tocado, o sea, pues ha tocado acomodar todo
de una manera exageradamente rápida y eso ha ejercido una presión muy importante. Creo que no solo a nivel de los docentes, sino también a nivel de las familias, de los niños, de los estudiantes. Entonces, al comienzo podría ser algo medio caótico, pero todos hemos ido aprendiendo a la par, pues porque también aquí entra la solidaridad, cómo apoya uno a sus compañeros, cómo apoya uno a los alumnos, cómo apoya uno a los padres de familia. Es un trabajo en comunidad, digámoslo así. Evidentemente, pero en medio de todas esas situaciones, ¿has podido entonces observar no solo en tus prácticas, sino en las prácticas de tus compañeros, que la cosa va rodando a diferentes niveles, pero va rodando? Sí, sí, pues uno, pues realmente, como uno ha estado empapado, digámoslo así, sumergido en todo este ambiente de la informática y la virtualidad, pues realmente aún hay cosas que esencialmente le parecerían sencillas, pero que cuando ve que los otros profesionales, los compañeros están tratando de desempeñar y se les dificulta tanto o entran como en ese caos, uno dice, oh Dios, no es tan sencillo como parece. O sea, cambiar todo el conocimiento y la proporción del conocimiento y del saber del profesional ya a un ambiente virtual es, mejor dicho, es otro aprendizaje totalmente distinto. Entonces ahí es donde uno dice, wow, es doble trabajo, son dos cosas distintas. Claro. Bueno, y yo creo que esa no es solo tu sensación, sino en términos generales. Así que, profe, ya, Marta Isabel, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo para todos allá en donde virtual. Un abrazo Se enorme. acuerda de mí. Y estaría aquí atenta con todos ustedes a ver también que vamos reaprendiendo y acomodando. Muchas Ay, gracias. muchas gracias a ti. Vivi, una consulta. ¿Cuántos tenemos en cola para participar? Ya te digo. 1, 2. La lista sigue. 18. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Les propongo. Vamos a dejar unas intervenciones para este punto y vamos a dejar otras intervenciones para otro momento, ¿bien? Para poder de alguna manera dinamizar la conversación. Bien, entonces vamos a escuchar unas de estas intervenciones más. Voy a tomar la palabra para explicarles entonces cuál va a ser la dinámica del día. Se escucha con eco. Debe ser por o algún micrófono activado. Ya los silencio a todos. A ver, les voy contando a todos porque veo, yo no puedo estar tan pendiente del chat, pero logro ver allí ciertas inquietudes y están preguntando en estos momentos por qué hay unos micrófonos activados y por qué hay otros micrófonos desactivados. Porque evidentemente para evitar las interferencias del sonido, lo que estamos haciendo es de alguna manera darle un orden a esas intervenciones y solo a quien va a intervenir se le activa el micrófono. Esto es para que a todos nos funcione el tema de escucharnos bien. ¿Listo? De eso se trata. Las personas que en estos momentos tienen o van a tener activado el micrófono es porque tienen de alguna manera la palabra y están interviniendo. De resto, todos tienen en estos momentos los micrófonos en modo apagado. Bien, listo. Entonces, Vivi, cuéntanos, ¿quién está más por allí? Bueno, vamos a darle paso entonces a John Faber. Ah, no, pero él no tiene micrófono. Levantó la mano, pero no tiene micrófono activado. Alexis Quiñones. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Buenas profesor. tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Bueno, profe, Aquí, cuéntenos ¿me un pueden poco. ver? Sí, lo vemos. Yo no me puedo ver porque... aquí, ya me veo. Pues estoy muy contento y un poco ansioso porque me gusta mucho esto de la virtualidad. Yo soy licenciado en lengua inglesa de la UTP, soy egresado de esa universidad prestigiosa. También tengo un diplomado virtual, conozco bastante esto de la virtualidad. Me interesa mucho continuar la maestría virtual, por eso estoy interesado en conocer y escuchar más, porque cada día se aprende. Más ahora con estos eventos, nos debemos acoger más a la virtualidad y por eso estoy aquí haciendo presencia. Buenas tardes. Buenas tardes.
Profe, ¿y cómo le ha ido en estos tiempos? Bueno, todos me han hablado de la parte académica, pero hablemos de la parte personal, hablemos de la parte vivencial. Eh, pues entre laboral y vivencial. Entre lo laboral me ha ido muy bien porque acá donde yo estoy ahora estoy en un pueblo que se llama Tumaco, Nariño, que acá esto de los TICs es novedad. Entonces, en mi caso, yo lo he aprovechado al máximo porque pues me siento como solo en este ámbito. Acá casi las personas no se educan para la virtualidad. Primero por la conectividad que falla mucho. Entonces, uno entre redes se aprovecha y lo que hace es expandir ese conocimiento a otros docentes. Y en la parte vivencial, pues es mi día a día. Estoy más cerca con la gente que está lejos por este lado. Enseño virtualmente ahora con este evento. Tengo una escuela de inglés y puedo trabajar a distancia, puedo conectar las cámaras y enseñarles inglés desde las casas y ha sido un provecho para mí. Profe, muchas gracias, lo veo muy optimista, eso me gusta. Gracias. Okay. Muchas gracias, profe. Bueno, Bueno. Vivi, algunas intervenciones más. Listo, vamos a darle paso entonces a Jason Ascendra. Recuerda el micrófono del profe Alexis. Listo. Listo, Jason. Tienes la palabra. Me parece que no está por allí. Bueno, lo voy a silenciar de nuevo. Vamos con Omar Acuña Villarreal. Perfecto. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo han estado? Muy buenas tardes, Omar. Muy bien, ¿y tú? Dentro de lo que cabe, muy bien. Bueno, gracias. Mira, les hablo desde Bogotá. Yo soy uno de los pocos profes que trabaja con primera infancia en un jardín infantil de Bogotá. El aprendizaje ha sido mucho, constante, y con el apoyo de padres de familia hemos podido durante el mes pasado generar aprendizajes en los niños y en las niñas para esa edad. Como ven, la complejidad es mucha porque son niños muy pequeños. El mayor de todos tiene 6 años, pero por fortuna en estas circunstancias en que nos encontramos, los niños han aprendido mucho a manejar ciertas herramientas tecnológicas. Eso nos ha permitido que se nos facilite un poco las actividades que colocamos, como podemos colocarlas con las herramientas que tenemos en casa y con la que la plataforma nos permite. Ha sido un trabajo muy bonito, ha sido un trabajo arduo, pero con el acompañamiento de los papás ha sido bastante generoso con nosotros y hemos podido mantenernos en la plataforma para el trabajo con los niños y la niña. Con esta invitación se le hicieron a la rectora, llegó un correo invitándonos a todos los profes de aquí de Bogotá, donde pudiéramos participar de esas conferencias que me parecieron súper interesantes. No importa el grado al que esté dirigida, pero todo conocimiento sea bienvenido para el fortalecimiento de nuestros propios avances y demás. Entonces, agradecido con esta oportunidad, pero ya te cuento, estamos trabajando y seguimos trabajando de esta manera con los niños y las niñas. Son muy chiquis para nosotros fomentar un trabajo tan exigente para que ellos lo puedan descargar y demás. Ha sido un trabajo bastante interesante, pero ahí vamos. Profe Omar, muchísimas gracias. Yo creo que su reflexión es muy valiosa, sobre todo porque el trabajo en la primera infancia tiene unos retos adicionales, sí. Bien, a todos los otros niveles, frente a todos los otros niveles que vienen en adelante de escolaridad. Así que muchísimas gracias. Yo quiero que ustedes todos entiendan la importancia de esta presentación, ¿bien? Venimos más que a hablar de un tema, a interactuar, ¿bien? Y en esa medida, ahí reside la importancia de que no solo conozcamos y veamos rostros. Además, ¿quién no quiere ver rostros diferentes en estos días, no? Creo que esa es una necesidad que tenemos todos.
Y allí la importancia de que estemos evidenciando otros rostros y además estemos interactuando. Por eso esta fase de presentación y de desahogo inicial necesitamos hacer catarsis porque los niveles de angustia, ansiedad y demás pues pueden estar un poquito disparados en muchos de nosotros y la conversación es terapéutica. Entonces de allí la necesidad de este ejercicio inicial. Muchas gracias, profe Omar. Ah, ya lo silencié. Qué pena. Listo. ¿Otra intervención? Vamos con 2 intervenciones más. Y las otras intervenciones, tranquilos que ya habrá otro momento para ello, pero quiero escuchar otras voces más. Juliet. Pero voy a hablarle. Listo, Juliet. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Ok, buenas tardes. Soy, como ya lo dijeron, Juliet Loaiza, estudiante actualmente de la carrera en licenciatura en Comunicación e Informática Educativa. Estoy cursando 6º semestre. Aquí las clases no han parado a pesar de la pandemia. Quería intervenir en el sentido de que en esta carrera ha sido muy especial estar aún estudiando, porque en muchas otras, lastimosamente, no hay esta metodología, ¿cierto? Del manejo de las TIC, de la alfabetización digital, y es complicado porque hay muchas personas que no tienen el medio ni el internet para poder hacer parte de estas clases, pero es una lucha muy ardua de la universidad y tanto de las carreras que se enfatizan por este medio, de que estamos ahí en la lucha. O sea, sabemos que el mundo, pues obviamente no se va a acabar ya, pero puede acabarse, pero la idea es seguir, porque después de que pase esto va a haber trabajo, tenemos que ser docentes y enseñar, y para enseñarlo debemos saber el contexto. Entonces, esta parte de alfabetización digital nos cambió el mundo, sí, porque esto ya existía, pero realmente en muchas carreras esto no se veía, ¿sí? Todavía lo veía muy ambiguo, y verdaderamente no debería ser así, deberíamos de aceptar el cambio, pues no es duro, claro, pero hay que aceptarlo, y es mejor esto a nada, no estar estudiando, a estar en la casa, porque es importante el hogar, pero también es muy, muy, muy interesante aprender de personas que saben más que uno o menos. El hecho es que estemos ahí evolucionando, tratando de adaptarnos al cambio. La mejor manera posible es estar con personas como los que están aquí en el grupo, que veo que hay demasiados, casi 300, pero es interesante. Juliet, y por ahí escuchaba que evidentemente con esta transición que estamos viviendo, sí que se nota la trascendencia de los licenciados en comunicación e informática educativas, ¿no? Sí, interesante. Veo muchas personas de la carrera acá y otros docentes de otras ciudades y eso me anima y nos anima a todos, creería, porque siempre pensamos de que no somos como necesarios en la sociedad porque hay muchos docentes, no hay vacantes, pero ahorita más que nunca estamos viendo que estas carreras van a hacer el auge y están haciendo el auge. Entonces esto nos abre partidas más adelante para un trabajo que sí va a estar disponible cuando salgamos. Pero entonces necesitamos crear esos entornos y adaptar esos currículos de acuerdo al contexto. Y como les explicaba también en la edad, porque el profesor que ahorita habló de la ciudad de Bogotá y de Chocó, nos comentaba pues que si no hay los medios, el internet pues obviamente está colapsado, pero hay otros donde uno puede realizar videos como páginas en YouTube, no sé, por WhatsApp. Aquí en Pereira están haciendo algo muy interesante, sobre todo la Secretaría de Lucy Tejada, que tiene con usted. Resulta que Lucy Tejada enseña, ¿cómo decirlo? Lo apoya, la apoya a Pereira obviamente, pero entonces es encargado de enseñar la música, todos los ámbitos, cuerdas típicas, canto, modelar la voz. Entonces yo pensé que esas clases iban a acabar, porque yo tengo el hijo ahí, pero no puede asistir, debido a la pandemia no ha podido ni salir, y resulta que no. Hay clases normales los sábados a la misma hora. Incluso la profesora se graba, hace su clase. Imagínense, tocar un instrumento y enseñarle a niños de grupos, que estamos hablando de 5 o 6 grupos, y cada grupo tiene 30 o 35 niños, de edades de entre los 7 a los 15 años. Y ahí es donde uno llega a ver la complejidad, donde la docente me decía, es interesante porque yo estoy en mi casa y comparto con mi familia, pero realmente no estoy en la casa, siempre estoy grabando
tengo que crear contenido, tengo que editarlo, y los padres deben de estar ahí al lado de sus hijos porque los niños aún no son autónomos para aprender por este medio, aunque unos sí, otros no. Perfecto. Pero la profesora me dice que eso la motiva porque a ella le gusta y obviamente trata de adaptarse, pero le toca ya duro, ¿no? Grabar al día 5 o 7 videos y estar editándolos para que los padres pues puedan ver el video y explicarle a sus hijos. Y no obstante llega el acoso pues por el WhatsApp, profe, no entiendo, profe, explique, o sea, imagínense, 4 grupos de 30 a 40 niños y los padres ahí. Entonces nos queda otras maneras de comunicarnos. Ay, Juliet, muchísimas gracias. Además, también quisiera resaltar, ya precisamente hablando del pregrado de la licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, y los profesores que hacen parte también están haciendo una labor titánica, también están haciendo una labor bien interesante a nivel formativo. Así que muchas gracias. Vivi, una más. Y Listo, ya Karen. entramos en materia. Listo, voy a hacer una aclaración. En este momento voy a enviar por el chat de Zoom el formulario en el cual ustedes van a registrar la asistencia, listo, y para que también queden matriculados mañana en el taller. Vamos entonces con la última, ¿cierto, Caro? Vamos con Daniela Miranda. Daniela. Hola. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. ¿Y tú cómo vas? Bien, señora. Bueno, yo soy estudiante de maestría en Educación y Arte, de ahí de la UTP. Muchos de mis compañeros están aquí presentes, los saludo. Tuvimos muchas dificultades para poder ingresar a esta conferencia, pero bueno, afortunadamente aquí estamos la mayoría de nosotros. Este proceso de interactuar y de tener las clases virtuales a modo personal, pues para mí es complejo. No de pronto porque no tenga las herramientas o el conocimiento para estar inmersa en este tipo de educación, sino porque realmente a mí casi no me gusta. Yo prefiero pues la educación presencial, pero reconozco la importancia de que utilicemos la tecnología y estos medios para poder comunicarnos, para poder enseñar y pues interactuar también con los chicos. Llega un momento donde nos vemos inmersos pues en un caos como este que estamos viviendo ahora, y pues es bueno que todos podamos tener acceso a estos medios para poder siguiendo de alguna manera pues normal con nuestras clases, con nuestra formación. Pero me estoy acostumbrando, aquí por estos medios estamos teniendo las clases de la maestría, muy chévere, los profesores se ve que se preparan, nos tienen preparados siempre diapositivas, buen material para que nosotros podamos hacer, están muy pendientes de nuestro proceso. También, pues adicional a la maestría, otros cursos que estaba teniendo pues por fuera, también me ha tocado tenerlos virtual, pero bueno, todo es cuestión de costumbre y seamos muy positivos y siempre estemos predispuestos y con la mejor disposición para hacer esto. Afortunadamente, pues yo cuento con los medios para poder hacerlo. Hay personas que no, eso es algo que pues no se tiene que analizar de otras formas, desde el sistema, desde el gobierno, para que pues la tecnología y la interconectividad pues llegue a todos. Y en cuanto a lo personal, pues nada, utilizando todos estos días para poder estudiar, leer, hacer mucho ejercicio, ya que tú estabas preguntando cómo estamos en lo personal. Bien, ahí pasando la cuarentena aquí en la casa juiciosa. Pero lo has manejado con tranquilidad. Sí, ¿No? Sí, yo soy clarinetista, entonces pues aprovecho todos los días, toco mi clarinete, me pongo a estudiar, hago videos, ahora ya los conciertos ya no vamos a ir a hacerlos afuera, entonces pues todo es acá por medio de una cámara, hacemos videos con compañeros y los subimos y así, y pues está la maestría también que nos mantiene bastante ocupados estudiando y leyendo. Ah, bueno, desde que esa mente esté medianamente ocupada, digamos que el cuerpo mismo va respondiendo también a esa dinámica, así que muchas gracias, Daniela. Bueno, Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a parar en estos momentos para contarles un poco de la reflexión que yo quería compartirles. Yo quiero aclarar en este punto que no estoy muy al pendiente del chat, yo creo que en el chat me está acompañando más Vivi, porque si estoy pendiente del chat, pues entonces no los puedo ver
de allí que esté más pendiente de sus intervenciones propiamente. Bien, listo. Entonces voy a pasar a contarles un poco cuál es el centro, entonces, de este encuentro, denominado Interacciones Educativas en Tiempos de Internet. Así que para entrar en materia, les voy a compartir en estos momentos la presentación. Vivi, ¿me activas para compartir presentación, por favor? Sí, a mi momento. Listo. ¿Ya te permite? Dime. ¿Ya te permite? Listo, ya me permite. Bien, entonces nos vamos a ir en estos momentos. Les voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. ¿Me corroboras tú, Vivi, que a lo mejor si tú la ves, la gran mayoría la ve? ¿Ya lo puedes ver en pantalla la presentación? Ya se ve. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar. Les voy a contar un poco cómo lo teníamos pensado en términos generales. Bien, en un primer momento voy a estar yo planteando lo que yo considero unas reflexiones un poco traídas de un autor que ya se los voy a contar, un poco propias, voy a hacer una interrelación entre esos dos elementos en un primer momento. En un segundo momento, mi compañera Diana Alejandra Pineda estará hablándoles un poco desde la perspectiva más práctica de esta reflexión. Bien, va a ser un ejercicio más de tipo práctico con ustedes y finalmente vamos a tener otro momento para intervención de ustedes en el que puede plantear sus dudas, sus interrogantes o sus impresiones a partir de lo que vayan sintiendo, va pasando en el transcurso de esta conversación. Bueno, entonces, a ver, ¿qué les cuento? Cuando me invitaron a ser parte de esta charla, digamos que había un tema base que era el de la comunicación en la virtualidad. Entonces yo pensaba en el tema de la comunicación en la virtualidad y para mí era inherente el pensar la comunicación desde las interacciones que se generan alrededor de esos procesos comunicativos, ¿no? Y eso resulta ser un elemento muy complejo y es el que voy a tratar. Yo creería que en estos momentos no es la pretensión de esta charla darles una especie de receta mágica para que la interactividad funcione en la web de manera perfecta, ¿no? Porque sabemos que evidentemente no podemos pretenderle a eso, sobre todo cuando hay tantos contextos diferentes, pero además tantos docentes diferentes, pero además tantas instituciones diferentes, ¿no? Así que lo que yo quiero sentar es una especie de cuestionamiento a nivel general de lo que pasa cuando buscamos llevar a los principales actores o los detonadores del hecho educativo a la virtualidad. ¿Qué es lo que pasa en esa transición? ¿Qué es lo que nos tenemos que pensar? ¿Qué es lo que nos tenemos que cuestionar? Reitero que en un primer momento va a ser más de corte reflexivo y claro, evidentemente no solo podemos quedarnos en la reflexión, a la par tenemos que ir a la práctica y es un poco lo que hemos estado haciendo todos los docentes. A la par que reflexionamos tenemos que estar planeando nuestras clases, así que es un poco de lo uno y un poco de lo otro, para tampoco caer en procesos instrumentales, ¿bien? Es decir, si vamos a estudiar las herramientas por las herramientas en sí, pues no valdría la pena generar este tipo de espacios y este tipo de encuentros, porque realmente lo que necesitamos, además de aprender a manejar, de aprender a conocer herramientas, es pensar lo que está pasando con esas herramientas. Entonces, yo voy a empezar por aquí. Yo paso mi diapositiva. Bien. Ahí se me fue. Me quedo acá. Listo. Bien, entonces a la par que yo voy compartiendo con ustedes un poco de mis impresiones, quiero que observen en estos momentos tanto el nombre que tienen en pantalla como la imagen. Y es que evidentemente, a ver, yo siento algo, yo siento que el tema de la educación virtual parece un asunto absolutamente novedoso, producto de la coyuntura, pero realmente el pensarse educativamente lo que sucede en la web y de cómo trasladar propuestas de enseñanza y aprendizaje a la web no es una discusión tan nueva como nosotros imagináramos, ¿no? Es una cosa que se viene tejiendo desde hace un buen par de número de años y yo considero que en el reconocimiento de la tradición de lo que se ha dicho está
quizás las bases a donde debemos recurrir los docentes un poco para fundamentar lo que estamos haciendo en la virtualidad. Yo con esto, ¿qué les quiero decir? Que la educación virtual se ha pensado, no se está pensando desde ayer por la mañana en términos educativos. Es una cosa que se ha venido pensando, inclusive hace un buen par de número de años y décadas, si se quiere. Entonces, yo quiero volver allí porque siento, hay un fenómeno que yo sé que a lo mejor muchos de ustedes conocen, que es el fenómeno de la obsolescencia programada, que opera fundamentalmente para los dispositivos o para los aparatos o para los instrumentos. Pero también siento que esa obsolescencia programada aplica para las reflexiones de corte teórico, porque lo que siento un poco es que como van llegando nuevas formas de concebir la educación, entonces una va tapando la otra y uno se pierde de la posibilidad de reflexionar con calma cosas que ya se han dicho y que hoy en día son pertinentes. De allí que el señor que ustedes tengan en pantalla, a lo mejor esto no es nuevo para ustedes, pero es que aquí no se trata de simplemente plantear cosas novedosas, se trata de reflexionar sobre todo lo que hemos construido a nivel de reflexión y de pensamiento en torno a la articulación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje y la virtualidad. De allí que también les vaya a ofrecer recomendaciones bibliográficas. El señor que tienen en pantalla es César Coll, quien por allá en el año del 2008 crea una obra denominada Psicología de la Educación Virtual. Yo se las quiero recomendar. En la web ustedes pueden encontrar análisis a esa obra, artículos sobre esa obra, e inclusive hay personas que han de alguna manera subido ciertos fragmentos, no sé qué tanto operen los derechos de autor allí, pero hay mucha información al respecto. Entonces yo considero que hay que volver a Coll, porque si analizamos ese título, Psicología de la Educación Virtual, básicamente eso nos está diciendo que es necesario entender la virtualidad desde su funcionamiento mismo, o al menos aproximarse a ella para tratar después de llevar nuestras prácticas educativas. Entonces, lo que tienen en pantalla, yo en estos momentos no estoy pendiente del chat, por eso les estoy diciendo, porque lo voy a dejar un poco al final. Entonces, yo quiero que ustedes miren precisamente ese triángulo que se plantea en pantalla, ¿no? Y lo que hay allí, yo no quiero, han existido ciertos cuestionamientos alrededor del triángulo interactivo, que además el triángulo no es una idea de Coll, es una idea que inclusive viene desde 1988, pero la parte interactiva es quizás su apuesta. Y en ese triángulo, lo que él nos está planteando, me refiero al cuestionamiento porque a veces hay interrogantes acerca de, pero ¿por qué los contenidos arriba parecieran ser lo más importante? Pero no, yo no quiero que nuestra reflexión esté basada en la preponderancia de uno u otro elemento. Yo lo que quiero es que observen precisamente esas tres cosas que están en juego hoy día en la virtualidad, ¿no? Porque evidentemente sabemos que para que se detone el hecho educativo hay aspectos logísticos, administrativos, ¿no? Políticos también, pero quiero dirigirme a esa relación, a la relación profesor, contenidos o saberes y estudiantes, porque finalmente son esos tres elementos los que están en tensión cuando llevamos nuestras propuestas de enseñanza y aprendizaje a la virtualidad. Y lo que tenemos en Coll, entonces, es una mediación tecnológica en cada una de esas relaciones, si ustedes lo observan, ¿no? Plantea estas tecnologías de la información y de la comunicación, pero aquí estamos hablando específicamente de una tecnología de la información y de la comunicación que es Internet, y él nos plantea precisamente interacciones entre el profesor y los contenidos, pero mediados, en este caso, por Internet. Plantea también relaciones entre el profesor y los estudiantes, mediada por Internet, pero además relaciones entre los mismos estudiantes, donde también tiene que haber mediación tecnológica. Y finalmente, la relación entre los estudiantes y el contenido, donde nuevamente hay mediación tecnológica. Entonces, yo lo que quiero aquí es que nosotros problematicemos cada una de esas relaciones para posteriormente plantearnos apuestas comunes y conjuntas. Es decir, lo ideal no es pensar esto en términos fragmentados, lo ideal no es diseccionarlo, pero si no lo diseccionamos, no lo entenderíamos desde una perspectiva mucho más específica y no lo problematizaríamos. Y yo siento que en la actualidad hay que problematizar esas relaciones y darles especificidad, ¿bien? Entonces voy a empezar por esta relación, ¿bien? Por la relación entre los profesores y los contenidos, porque siento a ver, todas estas relaciones se presentan al mismo tiempo, ¿no? Pero ¿cómo pensamos cada una de ellas? Entonces, a partir de esto, ¿qué pasa cuando los profesores se enfrentan a los contenidos, pero en la virtualidad, ¿no?
Pensemos entonces en las diferencias con la presencialidad. Lo que pasa en la presencialidad es que los contenidos, los saberes, están ampliamente dominados por el maestro, por el docente, quien de alguna manera los manifiesta a través de la oralidad, a través del discurso, y la cosa tiene otras repercusiones en términos de presentación, ¿no? Pero cuando pensamos en la virtualidad, y yo creo que la gran lección que nosotros nos debemos llevar de esto es que evidentemente la presencialidad y la virtualidad no se resuelven con un simple calco. Ya lo sabemos que calcar lo que yo tenía en la presencialidad y llevarlo a la virtualidad no funciona de manera tan homogénea como quisiéramos. De allí la importancia entonces de problematizar estas relaciones. En esa relación profesor-contenidos, ¿qué es lo que yo siento que pasa allí? Que es un poco, digamos, la angustia que estamos viviendo todos, de saber que en la presencialidad con el discurso teníamos muy claros los contenidos, pero que cuando tenemos que llevarlos a la web, pues entonces ya no basta la oratoria, porque no bastan los encuentros sincrónicos, sino que yo tengo que materializar estas relaciones de otras maneras. Entonces, ¿qué es? Reitero, yo estaré hablando muy desde lo general y ya Diana nos va a aterrizar algunas de estas ideas, pero además no se les olvide que vienen una serie de charlas, ¿no? Y que no solo esta pretende resolver este asunto, sino que vendrán otras que también estén un poco pensando estos elementos, ¿no? Entonces, a ver, en esa tensión entre los profesores y los contenidos, pues nos vemos obligados a buscar, seleccionar, organizar información. Y esa es una competencia que inclusive dentro del sistema educativo español se conoce como la competencia en el manejo de la información. Y ahí, de paso, cada uno de estos aspectos nos está posibilitando también la posibilidad, valga la redundancia, de aprender otras cosas. Y es que buscar, seleccionar y organizar información no es una tarea sencilla, sobre todo en la web, cuando tenemos unos grandes volúmenes de información. Inclusive hay profesiones dedicadas a la curaduría, que tiene que ver con precisamente establecer los criterios de calidad de la información, pero nos estamos enfrentando a eso los maestros, ¿cierto? Nos estamos enfrentando a la búsqueda, a la selección y a la organización de información. Habilidades que evidentemente dentro de la virtualidad se tienen que entrenar de manera distinta. Ahora, en esa búsqueda, en esa selección y en esa organización de información, pues se posibilita el acceso a repositorios configurados tanto por bases de datos como bancos de propuestas de enseñanza y aprendizaje. Lo que habría que entender en este punto es que yo sé que los docentes estamos un poco angustiados precisamente por tener que elaborar una gran cantidad de contenidos, pero la apuesta y la propuesta también tiene que ver con que en la web hay un gran banco de datos centrados en propuestas y actividades de enseñanza y aprendizaje que ya han sido previamente desarrolladas. Así que si bien está muy bien crear contenido, podemos hacer uso del contenido que allí está, ¿no? Y encontramos sitios como GoKong o como tantos otros, comunidades educativas que tienen recursos que han sido pensados previamente en distintos campos del conocimiento. Así que no podríamos hablar solamente de la creación de contenido, sino de usar esos contenidos que allí están, pero para ello tenemos que desarrollar entonces nuestras capacidades de búsqueda, de selección y de organización de información, para no caer en lo que conocemos actualmente como un fenómeno de... hay una palabra que me parece muy certera para definir este proceso, y es el de infoxicación. Hay tanta información en la web que termina de alguna manera intoxicándonos, pero entonces de allí la necesidad de que los maestros logren desarrollar esas habilidades de búsqueda, de selección y de organización. A la par, también está el reto de planificar, preparar y accionar actividades de enseñanza y aprendizaje. A ver, esto uno podría pensar que también lo hacía en la presencialidad, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una planificación no es tan rigurosa en la virtualidad? La cosa se nos va saliendo de control, ¿no? Y eso se nota mucho. Quizás dentro de la presencialidad yo puedo jugar más con ciertos elementos y puedo jugar a una improvisación un poco experta, sí, pero en la virtualidad necesito planificar muy bien, precisamente evitando que haya una dispersión en el proceso. Estas son las cosas que hay que interrogarse. ¿Que sea sencillo? No, no es para nada sencillo, pero son cosas que debemos tener por allí en el tintero. Y hay otra cosa que facilita digamos, la virtualidad en términos de esas relaciones entre los profesores y los contenidos, y es el seguimiento, la elaboración y el registro de esas actividades. Hay una cosa que siento es un valor añadido de las tecnologías digitales, que tiene que ver con la posibilidad de crear memoria, ¿no?
a veces en el discurso de la presencialidad decimos cosas, decimos muchas cosas, a veces algunas son producto del ingenio del momento, pero el poder revisarlas una y otra vez y que todo ese contenido quede allí, pues eso genera memoria y es una cosa que debemos aprovechar. Sigo avanzando, voy a tratar de no extenderme tanto. Bueno, eso pasaba en las relaciones profesores-contenidos, pero ahora vámonos a las relaciones estudiantes-contenidos, porque sé que además de profesores hay estudiantes acompañándonos, ¿no? A su vez, entonces, los estudiantes tienen varias misiones, pero misiones que deben ser intencionadas por el maestro, porque yo sí creo que a lo mejor alguna instrucción que nosotros dimos en el salón de clase de manera presencial fue decirle a un estudiante que indagara acerca de un tema, ¿no? Y en esa indagación no le dimos mayores criterios de búsqueda. Y como no le dimos criterios de búsqueda, pues evidentemente el estudiante lo que hace es consultar del primer sitio que le salga. Pero entonces, ¿dónde está el reto del maestro como tal? Está en precisamente darle al estudiante los criterios para que él también pueda buscar, seleccionar y organizar información. Entonces, miren lo interesante de esto, y es que a la par que lo hace el maestro, pues también lo debe hacer el estudiante, ¿no? Un poco con más anticipación el maestro, pero hay que preguntarse por esas habilidades, por la búsqueda, por la selección y por la organización de información. Ahora bien, de igual manera, en el mismo sentido, decimos que no todo el tiempo los profesores tienen que producir contenidos porque hay contenidos ya elaborados. De igual manera sucede entonces con los estudiantes. Hay contenidos que ya están y en esa medida encontraremos además distintas formas de representación. De allí que podríamos hacer uso de simuladores, mapas mentales, infografías, cómics, entre otros elementos que nos permitan representar la información y además jugar con ciertos elementos que tienen que ver con una alfabetización audiovisual, ¿no? Así que ya nuestro reto no es solo disciplinar, sino también preguntarse por este tipo de cosas. Entonces, cuando ya esos contenidos están, podríamos idear mecanismos para que los estudiantes logren explorar, profundizar y valorar esos contenidos, haciendo precisamente y preparándose para esa labor de curaduría también. Y en medio de todo ese proceso está la realización de tareas y actividades de aprendizaje. Y aquí quiero detenerme un momento para contarles que precisamente yo creo que a todos nos ha pasado un poco esto, que pensamos que la relación entre el contenido y el alumno se centra únicamente en la realización de tareas y actividades de aprendizaje. De allí que haya una queja generalizada en estos momentos por el activismo, ¿no? Y es precisamente, quizás por nuestro deseo como docentes, de ver al estudiante. Yo no sé a ustedes, pero a mí me genera mucha angustia no poder ver los rostros de manera directa y no enterarme, porque es que gran parte de la comunicación es no verbal y lo no verbal se ve en el aula presencial. Pero en esa medida, no podríamos pensar que la única manera de hacerle seguimiento a un estudiante en la web es dejándole un sinfín de actividades que evidentemente después se van a volver un problema para el docente, porque el docente que haga una labor juiciosa va a tener una cantidad de cosas que calificar y a lo mejor no termine haciéndolo de manera tan consciente. Así que seguirle la pista al estudiante en la web es una labor que no se puede resolver simplemente con el hecho de que él resuelva una gran cantidad de actividades, porque eso tampoco nos está garantizando el aprendizaje. Pues son cosas que voy poniendo allí en el tintero. Ya ustedes me van diciendo qué tan de acuerdo o desacuerdo están con ello. Bien, este punto que a mí me llama mucho la atención, y de hecho Diana se va a centrar mucho en esta relación. Las relaciones entre profesores y estudiantes y entre estudiantes y estudiantes. ¿Cómo le hacemos ahí? Desde la perspectiva de Cole existen dos tipos de intercambios, ¿no? Los intercambios que más conocemos están de este lado de la pantalla. Intercambios entre profesores y estudiantes que están directamente relacionados con los contenidos y las tareas de aprendizaje. Esa es quizás la comunicación más usual que tenemos con nuestros estudiantes. Pero si lo pensamos un poco, cuando solo movemos estos intercambios en la red, movemos intercambios que terminan siendo muy instruccionales, ¿no? Porque es, haz esto, luego haz esto, luego haz esto. Esos son los intercambios que están directamente relacionados. O también existen los cuestionamientos, ¿cierto? ¿Cómo hago, profe, para resolver esta actividad? Y todo se mueve dentro de esos intercambios. Pero yo, ¿por qué empecé la actividad, o más bien esta sesión, escuchándolos? Porque me quiero mover en este otro tipo de intercambio, que son los intercambios entre profesores y estudiantes, y me falta allí entre estudiantes mismos
no directamente relacionados con las tareas de enseñanza y aprendizaje. Y aquí me quiero detener un segundo para decirles lo siguiente. Estamos en una situación que no solo es compleja a nivel académico, es compleja a nivel social, es compleja a nivel personal, es compleja a nivel económico, ¿no? Hay muchas cosas que están pasando en los hogares de nuestros estudiantes, pero también en los hogares de los maestros. Y aquí quiero que esta categoría sea mirada desde los dos lados, desde el lado del estudiante que nos acompañan y desde el lado del maestro, ¿no? Porque evidentemente, si estamos estableciendo comunicaciones un poco frías, reitero, que recaen en la instrucción, pues difícilmente estaremos moviendo emociones, ¿no? Y no hay nada más que alivie un poco más el alma o que lo haga sentir a uno bien, que precisamente recibir intercambios cuya intención no es más que saludar. A ver, aquí quiero ponerles un ejemplo, porque también les hablo desde la experiencia. Y esto va de lado y lado. Hace poco recibí un correo, he recibido algunos correos de estudiantes que simplemente me dicen: profesora, muy buenas tardes, espero esté muy bien y su familia también, solamente quería saludarla. Y cuando yo recibo ese tipo de correos, claro, estamos tan acostumbrados a resolver correos que preguntan cosas, o sea, que tienen un interés, que cuando llegan estos correos, que cuando llegan estas comunicaciones, pues uno realmente siente que tanto su profesor como el estudiante lo están viendo a uno como un ser humano, y no solo como una máquina cargada de información, sino como un ser que está pasando una cantidad de cosas en estos momentos. Y evidentemente, profes, yo sé, y estudiantes también, sé que no somos psicólogos, sé que a lo mejor esa no sea nuestra tarea, pero tanto en la comunicación síncrona como asíncrona, es interesante plantear este tipo de cosas. Yo he recibido correos de estudiantes que ni siquiera me saludan, ni siquiera hay un saludo, y generalmente escriben directamente: profesora, no entiendo tal punto, ¿no? Y evidentemente yo me siento como un poco, no sé, afectada emocionalmente. Y lo mismo podría pasar del otro lado, los profesores que evidentemente todo el tiempo estamos enviando correos instruccionales a los estudiantes sin siquiera preguntarles cómo amanecieron, cómo están, sobre todo en estas épocas donde lo humano tiene que salir a flote, ¿no? Necesitamos cubrirnos de lo humano porque no somos máquinas, ¿bien? Entonces, estas son las interacciones que quiero potenciar o que siento de alguna manera, por lo menos deben generarse en este tipo de procesos. Y reitero, tanto en lo sincrónico como en lo asincrónico, tanto cuando nos vemos como cuando nos escribimos, ¿no? Esto es una cosa que la dejo allí en la reflexión. Y finalmente, bueno, me falta una más, pero la actividad conjunta, es decir, cómo entonces integramos todos esos elementos, y es entendiendo que precisamente existen mecanismos para que los estudiantes puedan amplificar sus actuaciones, para que el profesor pueda amplificar la actuación. Y cuando les hablo de amplificar la actuación, es que precisamente son potenciadoras. Entonces, esa función de explicar, de ilustrar, de relacionar, de sintetizar, de retroalimentar, entre otras, pues son de alguna manera potenciadas gracias a cierto tipo de herramientas. De igual manera sucede con el estudiante. Y además aquí viene un tercer punto que no va a ser el objeto de esta conversación, sino de otra que estará centrada en la evaluación. Pero si algo también proporciona un poco la virtualidad, es la posibilidad de que los estudiantes, tanto los estudiantes como los mismos profesores, logren hacer un seguimiento de esos avances y de esas dificultades, ¿no? Y de allí la importancia de tener unos criterios muy claros que vienen también de una planificación muy bien hecha, para que el estudiante logre entonces hacerle un seguimiento precisamente a su proceso, pero a la par lo logre el maestro. Y finalmente, también existirán mecanismos para la retroalimentación, que esa palabra de retroalimentación está allí. Para mí es un poco también frívola, la podríamos manejar en términos conversacionales, pero también debemos entonces proporcionar esos mecanismos de orientación, de ayuda, y reconocer, ¿por qué no, maestros? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De repente un estudiante puede decirnos cómo funciona una plataforma que yo desconozco, ¿no? Entonces también hay que, lo decía algunos de ustedes en estos momentos, y es que hay que desaprender un poco. Y no está mal. Yo no creo que haya un maestro que no le guste aprender cuando lo que quiere es enseñar, ¿no? Y finalmente, cierro con esto, y es que cuando ya logramos, a ver, esto que tienen en pantalla es el estado ideal que plantea Cole, el ideal, que es cuando las herramientas dejan de ser herramientas para volverse entornos o espacios de trabajo. De allí que se planteen tres modalidades, ¿no? La primera y la segunda, la primera centrada en la individualidad, y es cómo logramos también aprovechar este tipo
de mecanismos para que los estudiantes logren, yo no creería ser autodidactas, pero sí desempeñarse de manera más individual. Pensemos que un poco cuando estamos en la presencialidad estamos siempre muy pendientes del maestro, de que él llegue, y si él no llega no podemos, ¿no? Entonces es como replantearse este tipo de cosas. Pero luego también el trabajo colaborativo, ¿no? ¿Cómo logramos esas conversaciones entre ellos? ¿Cómo logramos configurar esos entornos para que no solo conversen con el profesor, sino también entre ellos? Y los dos anteriores se verían involucrados en este tercero que allí está: configurar entornos o espacios de actividades en línea que desarrollen tanto lo individual como lo colaborativo. Necesitamos encontrar un punto medio en estos momentos, ¿no? Para, evidentemente, y ese punto medio, y aquí yo quiero hacer un llamado a los profesores, evidentemente, a que se pongan un poco en los zapatos del estudiante, pero también quiero hacer un llamado a los estudiantes para que se pongan en los zapatos del profesor. Los dos están enfrentando situaciones desafiantes y uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Cada quien decide. Pero evidentemente de lo que se trata, hay un video, se me escapa el nombre en estos momentos, pero está por ahí por internet, que está centrado precisamente en el ruego que hacemos todos de que la escuela no se cierre y que evidentemente la escuela tiene que ser más que un asunto centrado en unos muros o en unos barrotes. Aquí Foucault nos decía, Foucault tiene una obra que se llama Vigilar y Castigar, y él nos decía, en esa obra era muy crítico con la estructura de la escuela, y él decía que las estructuras de las escuelas, de las cárceles, de los hospitales, se parecen bastante. Pero yo con esto no quiero decir que, a ver, no podemos caer en absolutismos, jamás. Y en esa medida no quiero decir que la presencialidad es la panacea y que la virtualidad es la panacea y la presencialidad no lo es nada. No, son universos distintos, ¿bien? Y evidentemente hay que entenderlos como tal, pero no hay que cerrarles las puertas ni a lo uno ni a lo otro, especialmente en estos tiempos cuando todos lo que rogamos de alguna manera es que la escuela no cierre sus puertas, y esto no en un sentido figurado, sino en un sentido metafórico. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Cole para cerrar? Él nos dice, claro, las fronteras entre lo uno y lo otro son un poco difíciles de demarcar. Lo importante es plantearlas en un inicio para luego hablar de un marco más amplio de la actividad de enseñanza y aprendizaje. De esto que les hablé en este tiempo, aquí lo pueden encontrar, se los dejo en esta bibliografía. Revisen a Cole, realmente a veces es muy denso en ciertos apartados, pero hace un diagnóstico muy interesante y lo hizo en el 2008, ¿no? Así que, ¿por qué pensar que el asunto no se había pensado por otras personas cuando sí se ha hecho, ¿no? Y habría que revisar lo que se dijo en ese momento. A lo mejor esas reflexiones hechas con anterioridad pues son útiles para nuestra actualidad. Este capítulo que yo tomé se llama La utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación, del diseño tecnopedagógico a las prácticas de uso, y el libro se llama Psicología de la educación virtual. Bueno, en este paso, yo sé que en estos momentos pueden tener muchas inquietudes, muchas ganas de participar, pero le voy a dar paso a mi compañera Diana, que creo que me extendí un poquito, y ya hacia el final, entonces conversaremos. Diana. Listo, un momento, ya le activo el micrófono. Bueno, muchas gracias, Caroline. Yo creo que nos dejas un panorama muy claro de las interacciones educativas en tiempos de Internet. Quiero aprovechar para saludar a las personas que nos siguen en Facebook Live y a los 294 asistentes nuevamente. Pues es una asistencia muy grande al evento que tenemos, entonces es un gusto poder compartir estas experiencias con ustedes. Y como Caroline lo había anunciado, pues yo voy a trabajar un poco más desde la parte práctica y de generar como unas relaciones a través de esas herramientas o instrumentos mediadores que es la tecnología, para hacer posible la comunicación y la interacción entre cada uno de los actores allí citados dentro del triángulo interactivo. Es así como al hablar nosotros, o sea, voy a hacer mención como a cada una de las relaciones que hizo Caroline, pero me voy a centrar ya en las herramientas, más que todo en la comunicación profesor-estudiante, estudiante-estudiante.
Entonces, en la primera relación, que es profesor-contenido, pues acá podemos citar algunas herramientas como Google Académico, bases de datos de universidades, repositorio de información y aprendizaje que nosotros podemos acceder fácilmente a toda la web, en toda la web, ¿cierto? Lo mismo para la relación estudiante-contenido, donde podemos hacer uso de simuladores de aprendizaje, donde podemos trabajar sobre herramientas o elementos que ya otros estudiantes han explorado y está en funcionamiento. Y ahora sí, desde la comunicación entre profesor, estudiante, 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 la idea es que nos centremos como en elementos muy sencillos y en el que todos tengamos como un acceso fácil. Entonces, si ustedes ven en la parte inferior de la pantalla, que se está viendo, hay algo que se llama reacciones. Entonces, quiero hacerles una pregunta y en reacciones, ustedes me hacen manito arriba si tienen correo de Gmail, por favor, para yo ver. Sí. Bueno, por acá veo a Waldo, a Wilton. El profesor Carlos Cáceres me levantó la mano. Listo. O sea, la mayoría tiene correo. Listo. Acá sí. Entonces voy a compartir la pantalla y hay muchos elementos de los que nosotros tenemos, pues que nosotros podemos valernos, pero muchas veces no conocemos. Para algunos pues ya es conocido, para otros no, pero es más que todo para dibujar un poco y ejemplificar esas relaciones de las que nos hablaba Carlos. Entonces, ¿cómo empleamos nosotros nuestro correo? Ahora, este ha sido un medio fundamental. Me dice Vivi, porfa, cuando pueda compartir la pantalla. Ya, listo. Ya la puedo ver. Bueno, aparte, conocer, esto va a ser más como de tips para no extendernos y porque quiere ser esta la invitación y la provocación a que ustedes continúen en los talleres. De hecho, también tienen la posibilidad de acceder a un curso en Univirtual que se llama Google o G Suite como herramientas productivas para la productividad. Entonces, allí podrán encontrar una información más profunda y van a encontrar también videotutoriales para hacer el paso a paso. Entonces, una de las funciones en las que me quiero centrar y es valiéndonos de la comunicación asincrónica es el correo electrónico. Dentro del correo nosotros tenemos la opción de contactos. Levanten la manito, porfa, ¿cuántos conocían esta opción? A ver si por acá lo puedo ver. Bueno, no los puedo pues ver porque en este momento estoy compartiendo la pantalla, pero Vivi sí me podría decir cuántas personas más o menos, un estimado. Ya te digo. Oye, bastantes. 40 más o menos. Bueno, listo. Pero entonces vamos a ver la utilidad 40 de 294. Miremos pues más o menos así. Sé que muchos más o menos pueden conocer. Pero la idea es que nosotros, esta aplicación está en sincronía con o hace una sincronización con todo lo que nosotros tenemos en el dispositivo celular. Pero ¿cuál es como de dónde radica la importancia de nosotros usarla en este momento? Es que por lo general nosotros cuando iniciamos la cuarentena fue un día domingo en el que salió el anuncio de que a partir del lunes ya los estudiantes tanto de universidades como de colegios no iban a asistir más, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde empezaba el contacto de ellos? Por lo general, pues algunos docentes de presenciales tienen el correo de sus estudiantes, otros no. Entonces, pero sí tenemos en Excel una lista con lo mínimo que es el nombre y el colegio en muchas ocasiones
pues tiene el nombre de los padres y el correo electrónico al que nosotros podemos asociar a los estudiantes. Entonces, nosotros podemos crear desde esa lista, importar los contactos por un archivo CSV. Tenemos la lista dentro del Excel y nosotros simplemente al momento de guardarla, pues le decimos que guardarlo como archivo CSV y lo importamos acá para que nos queden los contactos generados, ¿cierto? O empiezo a hacerlo manualmente, como yo lo haría en este caso. Entonces voy a hacer un ejemplo. Y acá creo un correo. Entonces, si yo veo, acá ya me quedó el contacto de Luciana, ella es mi hija, sirve pues como para la prueba. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿O cuál es la importancia? Nosotros podemos generar etiquetas para mandar correos masivos a nuestros estudiantes. Entonces, la idea es que yo creo acá, nosotros cuando somos docentes tenemos 2, 3 asignaturas, 1 o más grupos, entonces la idea es que empecemos a categorizarlos como nosotros mejor lo reconozcamos. Entonces, grupo 1, le damos guardar y empezamos a seleccionar pues, las personas que tengamos ya dentro del correo y los llevamos a ese grupo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a escribir un correo, pues también lo podemos seleccionar desde acá. Ya como ya creé esa etiqueta, ya me aparecería el grupo. Pero si lo voy a hacer también, voy a redactar el correo. En el para, en los destinatarios, escribo el nombre del grupo. Y acá ya me aparece y las personas las que yo creé. O sea, puedo crear tantas personas como necesite para enviar los correos masivos. Este es como el primer medio de comunicación que nosotros podemos establecer con nuestros estudiantes de manera asincrónica para envío de archivos, pues todo lo que compartimos normalmente dentro del correo. Algo muy importante, y en esa primera relación que nos mencionaba Caroline, es la planificación y la organización del docente. Pues una manera de planificar es trabajar de manera organizada todo lo que nosotros tenemos. Entonces, a nuestra bandeja de entrada llega mucha información de muchas partes, pero ¿cómo nosotros podemos darle orden? Entonces también lo hacemos desde las etiquetas. Podemos crear etiquetas y filtros. Entonces, acá, categorías, ¿cierto? La opción, y acá. Nueva etiqueta. Entonces, en esa nueva etiqueta nosotros podemos colocar, lo voy a hacer con un caso muy cotidiano, familia. Esta es la primera etiqueta que yo tengo. Puedo a esa etiqueta generar un color como distintivo. Y a familia puedo generarle una subetiqueta que se llame primos. Listo. Y lo pongo de color amarillo. Si yo en este momento voy a mi correo electrónico, entonces empiezo a distribuir a cada una de las etiquetas las personas que me envíen información. Acá estoy cogiendo cualquier correo, ¿cierto? Listo. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a organizar todo mi correo a través de etiquetas, esto me genera la posibilidad de mantener mi bandeja de entrada mucho más ordenada y de dar prioridad. Así también lo puedo hacer pues a la lectura de los correos. Así también lo puedo hacer con los correos que me lleguen de mis estudiantes.
Si en el momento no los puedo leer, entonces simplemente los arrastro hasta las etiquetas que tengo para dar una lectura posterior a ello. Esta es una de las formas de comunicación asíncrona que nos proporciona Gmail, pero también contamos con la posibilidad de generar grupos a través del chat, ¿sí? Entonces, desde acá se da esa comunicación profesor-estudiante, estudiante o estudiante. Entonces, normalmente nosotros podemos a nuestra lista de contactos, si la tenemos pues de manera organizada o la tenemos como les mostré a través del despliegue de las aplicaciones de Google, nosotros podemos acá seleccionar las personas que tenemos en nuestra lista para crear un grupo con ellos. Y si es el caso, pues también iniciar un proceso de videollamada. Esa es la manera sincrónica que nosotros tenemos de realizar contacto a través de Gmail. Otra de las cosas que quiero enseñarles es la posibilidad, y hago mención a algo que nos habla un autor que habla de educomunicación, que es Roberto Aparici, es que nosotros muchas veces en la escuela, y lo hablo en general para docentes y estudiantes, todos estos elementos, estas herramientas mediadoras, hacen parte de nuestra cultura, ¿cierto? Y está inmerso dentro de lo popular, dentro de lo que nosotros más usamos. Pero muchas veces, y en ocasiones como, o en situaciones más bien como las que estamos viviendo, esas herramientas no las utilizamos. Y de cierta manera, eso es lo que ha dejado en evidencia todo el tiempo de cuarentena y todas las situaciones que estamos viviendo, es que no las hemos apropiado para la escuela, que de hecho las trabajamos como de manera aislada, ¿cierto? Utilizamos Facebook de pronto para el entretenimiento, utilizamos WhatsApp pues con nuestros amigos, y solo en pocas ocasiones las estamos trayendo a lo que es el campo educativo. Entonces, como les dije, es hablar de algo muy sencillo, que está ahí, que muchos de ustedes lo han usado, pero a la luz de las interacciones educativas pueden funcionarnos muy bien para comunicarnos con nuestros estudiantes. En la web encontramos infinidad de herramientas, ¿sí? Y de las cuales nosotros nos podemos generar una conexión con nuestros estudiantes. Pero lo importante es valernos de las herramientas que realmente posibiliten un acto comunicativo, en las cuales yo pueda tener en cuenta al otro, y en lo que hablaba Caroline, ¿cierto? De cómo nosotros empezamos a generar un espacio, ya que esto se está convirtiendo habitual, no solo para la educación, sino para el trabajo, para la vida familiar, para la vida personal. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer uso de todos estos medios? Y lo hacemos también desde lo más sencillo, que puede ser el correo electrónico y WhatsApp, porque es los que nos da la posibilidad y es lo que todos tenemos a la mano, por lo general, ¿cierto? El celular, y si estamos trabajando en una institución, pues todos estamos vinculados a una cuenta de correo electrónico. Entonces, voy a, desde acá, a compartirles y a mostrarles cómo creamos un grupo, ¿cierto? Entonces, dentro del grupo, yo lo primero que hago es seleccionar. Bueno, acá hay algo, y es que el WhatsApp nos posibilita como una interacción muy cercana, tanto que puede ser una desventaja ya que raya en la intimidad de las personas, ¿cierto? Pues mírenlo, ustedes están viéndolo acá. Entonces, voy a, no sé, acá voy a escribir.
Listo. Voy a agregar un contacto, le doy agregar al grupo y le voy a poner grupo prueba. ¿Cierto? Puedo añadir un icono, subir una foto que me permita distinguir el grupo. A ver qué por acá hay. No tengo como una imagen, pero la idea es que ustedes sí lo puedan hacer para distinguirlo con sus estudiantes. Cuando yo ya tengo el grupo creado, lo que hago es, en info del grupo, tomar el enlace de invitación del grupo, copiarlo, y por lo general, pues, uno entre los amigos o con los docentes, tiene una persona muy cercana que conoce a más del grupo, entonces esto se va volviendo como una telaraña en la que yo le proporciono el enlace a un compañero, otro compañero a otro, y así todos vamos quedando vinculados a este grupo. También una de las funciones, pero que lo podemos hacer... ¿ah? Qué pena. ¿Tú nos estás compartiendo pantalla en este momento o estás mostrando algo? Sí. En este momento ya no lo vemos. Ah, bueno. Me sacó. Eso, ahora sí. Ya. Listo. Entonces les decía que al crear el grupo de prueba, entonces nosotros vamos a información del grupo, podemos copiar el enlace y compartirlo con un estudiante, el cual pueda replicar el mensaje y hacerlo como una telaraña, ¿cierto? Muchos docentes hacen esto o generan varios grupos y pueden manejar diferentes estrategias. Llego a una conclusión, y es que de todas las herramientas seleccionadas, WhatsApp recoge todas las necesidades que nosotros podamos tener presentes y recoge todas esas interacciones de las que nos mencionaba Caroline, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablábamos del correo, pues me permitía enviar mensajes a diferentes personas por grupo. WhatsApp también lo puede hacer. Puedo enviar diferentes archivos como videos, audios, puedo hacer lecciones a través de audios, puedo enviarles videos a mis estudiantes hablando. De hecho, alcancé a leer a una docente dentro de los comentarios que decía que tenía estudiantes muy pequeños. Entonces, en este tiempo, valernos de las pequeñas cosas que nosotros tenemos, de las posibilidades, tomar mano de lo que nos posibilite generar realmente esa interacción, dejarle un audio a los estudiantes, reforzarle algunos contenidos o algunos conceptos, compartirles videos desde YouTube. YouTube tiene una aplicación que se llama YouTube Edu, que es una aplicación, ya han clasificado ahí todos los videos educativos y que posibilita que los estudiantes o los docentes puedan encontrar material de primera mano acerca de otros docentes que han trabajado algunos temas coincidentes con ellos. Entonces, canciones infantiles, rondas, esta es la herramienta que en este momento nos posibilita hacer una videollamada que está al instante, pero si lo hacemos hablamos de una desventaja, puede ser invasiva al momento de la privacidad. Es importante ahí tener en cuenta, establecer horarios y manejar unas reglas, así como nosotros lo hacemos dentro del aula. ¿Listo? No sé, esto es como el abrebocas a este inicio de videoconferencias y talleres. Otras herramientas las iremos conociendo consecutivamente dentro de las videoconferencias que están próximas a generarse, y los instructivos, tutoriales y demás lo van a encontrar en la plataforma virtual a través del enlace que les comparta Viviana. Acá hay una reflexión. Prieto Castillo nos habla de que la comunicación va más allá de las herramientas que nosotros utilizamos. La comunicación va en el trabajo del docente, va en el trabajo del estudiante y va como parte del material
que nosotros utilicemos para ello. Gracias. Vivi, nos cuentas Muchas si gracias, tenemos, Diana. si tenemos espacio para intervenciones. Yo creo que tenemos espacio para aproximadamente 3 intervenciones. Perfecto. Bueno, yo quiero aprovechar esas 3 intervenciones. A Diana, muchísimas gracias. Yo sé que evidentemente lo que necesitamos también, además de reflexionarlo, es hacerlo práctico. Y yo quisiera decir una cosita antes de esas 3 intervenciones. Nos excedimos un poco en tiempo, pero también nos demoramos en empezar, entonces estamos dándoles la ñapa del encuentro, ¿no? El valor añadido. Lo decía ahorita el profesor Diego Ordóñez, yo vuelvo y lo repito. Hay un video que se los mencioné en el encuentro, se me escapaba el nombre, pero por si lo quieren ver, que es bastante profundo, sobre todo dirigido a sus estudiantes, se llama Sobre ser estudiantes en tiempos de COVID-19, ¿no? Si me puedes ayudar escribiéndolo allí, también ya lo había dicho el profe Diego, sobre ser estudiantes en tiempos de COVID-19. Aparece en YouTube, está pensado desde el contexto argentino, pero la reflexión es tan general y tan valiosa. Yo ya le envié ese video a mis estudiantes y evidentemente movió muchas emociones y eso es lo que debemos vehiculizar un poco también en estos momentos, así que se los quería recomendar. Y con respecto a las 3 intervenciones, yo quisiera hacer uso de una de esas intervenciones con una pregunta, porque claro, estaba tratando de ver los comentarios en el chat y evidentemente hay una opinión, y que no solo es una opinión, es la opinión de varios, que tiene que ver con, bueno, sí, todo este discurso está pensado desde la virtualidad, pero ¿y qué pasa si nuestros estudiantes no tienen conectividad? ¿Qué pasa si no tienen los recursos? ¿Qué pasa si no pueden acceder? Así que yo he ideado mecanismos para ello, pero como tenemos a tantos docentes aquí, yo quisiera que algún docente que tenga esta situación, que tenga estudiantes, bien sea en zona rural, bien sea con muchas dificultades económicas, que nos cuente cómo lo ha manejado, ¿no? Quisiera tener esa intervención precisamente para todas esas personas que nos están diciendo, sí, muy interesante la virtualidad, pero ¿qué pasa cuando no tenemos conectividad? Y allí yo podría darles una respuesta de lo que yo he hecho, pero quisiera escuchar la intervención de un docente que se las haya ingeniado precisamente para conectar con estos estudiantes que no tienen conectividad, que no tienen recursos. Quisiera también, desde sus propias experiencias, cómo lo han manejado. Listo, Caroline. Vamos a darle paso a Yuri Bedoya. Respondiendo esa pregunta. Hola, Yuri. Te escuchamos. Yuri. A Yuri se la llevaron en la moto que acabo de pasar. Bueno, entonces vamos con... ¡Hola! Yuri es nuestra. Por ahí habló Yuri. Vamos con Eliana Catalina Arias. Listo, Eliana. Hola, Eliana. Dame un momento. Luis Fernando Bastidas. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Desde la parte profesional, en la parte de educación, como instructor SENA, nosotros hemos venido trabajando un poquito ya a través de lo que son enviar información más o menos mensual para que los aprendices puedan tener acceso a todo lo que se va a trabajar durante el mes. Segundo, se ha trabajado con lo que tiene que ver con uso de WhatsApp continuo dentro del proceso y manejar también lo que tiene que ver con Zoom. Eso es lo que se ha venido trabajando dentro de la formación. Y hasta el momento se puede decir que un 80% de la formación se ha venido desarrollando normalmente. Profe Luis Fernando, ¿y qué ha pasado con esos casos o qué han pensado con aquellos estudiantes que definitivamente han dicho no tengo datos, no tengo conectividad, no tengo acceso? ¿Qué reflexiones se han dado dentro del SENA al respecto? Bueno, dentro de ese caso se ha tratado de vincularlos a los grupos para que los mismos estudiantes que se encuentren cerca a ellos
se puedan reunir o se puedan, por ejemplo, en grupos de 2 personas, 3 personas como máximo, de acuerdo a los lineamientos, se puedan tener acceso. La mayoría de los chicos, de todas maneras, se ha visto que cuentan con acceso por lo menos a celular o a su WhatsApp. Por tanto, la información hasta el momento sí ha funcionado, o sea, no hemos tenido problema con eso. Ni siquiera, por ejemplo, en pruebas de campo, que hemos tenido acciones con fontaneros, que por ejemplo ellos son personas que no están capacitadas y que se supone no tendrían acceso. Aún ellos se han ideado, se ha visto el apoyo de los mismos estudiantes y se ha visto que ellos mismos se han ideado las metodologías para poder tener acceso a esa información. Perfecto, profe. También se ha usado mucho el acompañamiento, por ejemplo, con alcaldías y todo. Ellos también muchas veces se les puede enviar algunos personajes de esas instituciones para que nos impriman los documentos y se los hagan llegar. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, Caroline. Tenemos dos más. Yo creo que vamos a seguir en esa misma línea con esa pregunta, porque sí veo que hay bastantes preguntas por allí, pero reitero, quiero decirles algo a todos. Esas preguntas podrán ser resueltas a lo largo de todas las charlas, ¿bien? Porque evidentemente, como les decía en un principio, pues este es el inicio, pero no será el único espacio de encuentro, vendrán otros, y esas dudas que hoy están siendo planteadas a lo mejor también pueden ir solucionándose en el transcurso, y si al final no son solucionadas, pues precisamente para eso están cada uno de los espacios de las charlas. Quiero dejarles como esa sensación, ¿bien? De que si su respuesta, si su pregunta no es solucionada hoy, a lo mejor lo sea en el transcurso, ¿no? Esta es la puerta de entrada más bien. Entonces, en ese mismo orden que creo que esa pregunta claro, qué interesante, yo quiero, antes de darle paso a esas dos participaciones, pensar en una cosa que es absolutamente necesaria en estos tiempos y es crear comunidad, ¿no? ¿Y qué es crear comunidad? Compartamos experiencias acerca de cómo la estamos haciendo, porque esto lo que está poniendo en juego también es nuestra recursividad, nuestro ingenio, pero un ingenio individual no suma tanto como un ingenio colectivo, ¿no? Entonces, eso es lo importante de escucharnos y de saber cómo lo estamos solucionando de distintas maneras. Listo, damos entonces paso a otra intervención del señor Carlos Jaramillo. Hola, Carlos. No sabría responder eso. Carlos, te escuchamos. Hola. 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 Mira, pues no sé, creo que es un tema muy complejo. Lo digo que creo que algo que lo digo desde mi experiencia como estudiante, pues yo tengo la posibilidad de acceder a un computador e internet, pero creo que hay muchos compañeros que no tienen acceso a esto y se les dificulta un poco. Creo que lo que mencionaba ahorita la otra persona, el profe del SENA, es complejo porque estamos en un tiempo de cuarentena donde nos dicen que no salgamos y él mencionaba que muchos incluso están reuniendo en parejas. Entonces no sé qué tan complejo sea. O sea, por un lado brindando solución a una persona, pero por el otro lado se están como arriesgando. Entonces, no sé, creo que lo que está en este momento optando la universidad, por ejemplo, en nuestro caso, es de que están buscando la forma de enviar tablets y chips de internet a chicos que no tienen esta conectividad, ¿cierto? Creo que esa es una opción viable. La otra es el uso, como lo mencionaba ahorita, la otra chica que se me olvidó el nombre, del correo y del WhatsApp, Diana, gracias, del correo y del WhatsApp para hacerles llegar a estas personas, porque listo, muchas veces no tenemos la opción de ingresar a internet, pero tenemos, no sé, un plan de datos, así sea por una hora o por un día, y se le puede hacer llegar esta información. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar estos dispositivos de mensajería instantánea como para que se puedan dar estos procesos de aprendizaje a través de estas plataformas? Evidentemente, lo que menciona Carlos es muy importante y era algo de lo que yo hacía mención anteriormente, y es de cómo nos valemos de elementos populares, ¿cierto? Y lo hablo así en estos términos porque WhatsApp en este momento lo tienen, ha sido como una herramienta democratizada. Todos tenemos uso de ellas, incluso papás, abuelos,
sin importar tanto el celular, sino como la opción de conectarnos. Y hoy, incluso en estos momentos, ha facilitado que nosotros sigamos en esa conexión familiar y se ha vuelto de vital importancia animarnos a través de la familia y a través de ellos. Entonces, es acá donde la educación debe valerse también de estos medios e incluirlos dentro de sus procesos o dentro de las acciones formativas que tenemos. De allí que nosotros digamos qué estrategias utilizar y pensar para el WhatsApp, ¿cierto? Como docentes, ¿de qué otros elementos me puedo valer? Sí, y con estudio, o sea, es la manera de sostener el vínculo en este momento, pensaría yo. Ya, sí, pues el tema es de conectividad y con relación a otras cosas, el teléfono, ¿cierto? Mirar cómo puedo generar estrategias. Yo creo que una parte de lo que nosotros estamos hablando acá, del cómo lo vamos a hacer, pero otra es lo que ustedes como estudian, el para qué, y ya en la relación y la conexión. De hecho, acá me estaba acordando de que se me olvidó mostrarles Zoom como esta herramienta sincrónica, la que hoy nos permite la interacción, pero al estar, yo creo que se cumplió lo que dice Cole, y es que estas herramientas no funcionan más como herramientas, sino que empiezan a ser invisibles. Tan invisible fue que, miren, no me acordé de mencionarles, porque estuvimos todos dentro de un entorno en el que interactuamos, pudimos reconocernos, escucharnos, y se volvió casi invisible al propósito que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, creo que se cumplió el propósito desde acá. Bueno, y además están pasando cosas muy interesantes en ese chat, ¿no? Miren por eso la importancia de la comunidad que les mencionaba, mensajería de texto, es decir, van surgiendo otras opciones en el camino también y vale la pena conversarlas, ¿no? ¿Nos queda pendiente alguna, Vivi? Así. ¿Alguna intervención? ¿O vamos cerrando? Sí, pues hay varias, pero nos falta una. Bueno, perfecto. Vamos entonces con, ya pasó, Liliana María Galvis. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A mí me parece muy interesante todo lo que han dicho en este taller, pero me preocupa mucho, por ejemplo, yo tengo un preescolar en este momento. Pues en este momento estoy utilizando 3 herramientas para comunicarme con los papás. Uno es un grupo de difusión de WhatsApp y el otro es un blog que yo tenía desde hace mucho tiempo creado y lo volví a activar pues precisamente para, dado la virtualidad, pues volver a conectarme con los papitos. Pues a ver, tengo 2 cosas que me gustaría decir. Pues hay muchos papitos que están en la onda de la virtualidad porque hay papás y mamás muy jovencitos en este momento. Tengo papás desde 23 años hasta 40 y tantos años. La mayor dificultad pues se presenta con los padres de mayor edad. Y pues en este momento no nos podemos devolver en el proceso, ni decir, bueno, ¿qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer? Sino adaptarnos a este momento y sugerirles a ellos otras alternativas. Por ejemplo, la que el profesor nombró ahora, el Telegram, pues yo no la conocía y también me parece viable porque pues hay unos papás que definitivamente no tienen virtualidad, están conectados, pero por momentos. Muchos papás me decían, profe, es que yo compro datos o comparto los datos con el vecino o yo pago el internet con mi vecino y a veces me desconecta. Entonces, esa es mi preocupación, pero este taller súper interesante y abre muchas puertas y muchas posibilidades para poder acceder a la educación de una forma más abierta, diría yo, y un poco con mayores posibilidades, ¿no? Profe, no, muchísimas gracias. Por ahí hay un profesor que no sé si todavía está con nosotros, es el profesor Omar, intervino también porque evidentemente también está relacionado con el trabajo en primera infancia. Todo un reto, bien, ¿qué no es un reto hoy en día? ¿Qué no es un desafío cuando nos cambiaron todas las reglas? ¿Cómo es? Hay una frase que dice,
ya conocíamos, cuando conocíamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, ¿no? Y evidentemente, ¿quién tiene la última palabra hoy día? Nadie, ¿no? ¿Qué debemos hacer entonces? Conversar, de alguna manera encontrarnos, crear comunidad y evidentemente seguir luchando de alguna manera desde los disensos y desde los consensos porque reitero, la escuela no cierre. Evidentemente muchas cosas pasan al interior y podríamos quedarnos mucho tiempo debatiendo cada una de las cosas que no funcionan como deberían funcionar. Quisiera recomendarles una conferencia más, es del licenciado Francisco Cajiao, si me ayudas Vivi escribiéndolo en el chat. Se llama El papel de los maestros en tiempos de crisis. También se los dejo allí para que lo reflexionen, es bien interesante lo que él plantea. Y bueno, muchísimas gracias a todos de antemano por la acogida que tuvo este encuentro. De entrada decirles que no podemos ofrecer respuestas definitivas, verdades absolutas. Esto es una cosa que todos estamos afrontando en el día a día, pero sí tiene que haber un asunto central ahorita y es un poco la esperanza, ¿no? La esperanza, el optimismo y la recursividad puesta a flor de piel. Bien, así que muchísimas gracias, Diana. No sé si tengas algo más que decir. No. Agradecerles la asistencia masiva, quedo sorprendida y gratamente satisfecha. Estén muy bien y gracias nuevamente. Muchas gracias. Denme un momentico, Muchas gracias a Caroline y a Diana por compartirnos todo el conocimiento que tienen, a los asistentes a la videoconferencia. Les voy a aclarar entonces todas las preguntas que han hecho por Zoom. ¿Listo? El taller está compuesto de 4 videoconferencias. Esta es la primera. En 8 días es la segunda y así 4 videoconferencias los martes de ahora en adelante. Entonces les voy a decir las fechas exactas. Y a sus correos electrónicos un día antes se les va a enviar el enlace. No es con este mismo enlace como muchas personas me lo estuvieron preguntando. Entonces la próxima videoconferencia es el 14 de abril a las 10 de la mañana. La tercera el 21 de abril a las 10 de la mañana. Y la última videoconferencia es el 28 de abril a las 4 de la tarde. Entonces, como lo dije, a sus correos electrónicos un día antes se les envía el enlace para ingresar. ¿Yo de dónde voy a tomar los correos electrónicos? De las personas que se están inscribiendo en la presente videoconferencia. La idea es que cada videoconferencia tomemos asistencia porque las personas que asistan a las 4 videoconferencias tienen acceso a la certificación. Además de asistir a las 4 videoconferencias, cada persona debe ingresar a un taller en el cual se van a matricular mañana. Este taller es 100% virtual, por lo cual no tiene un horario, no tienen que ingresar a las 11 de la mañana, no tienen que ingresar a la 1 de la tarde, es 100% virtual. Ustedes deciden cuándo pueden ingresar y en qué horario pueden ingresar. El objetivo es que al 30 de abril ustedes hayan ingresado al espacio y hayan tenido una interacción allí de mínimo 5 horas. Entonces, las personas que tengan interacción en el taller de mínimo 5 horas y participen en las 4 videoconferencias, se les dará el certificado llamado Taller de Herramientas Digitales para la Educación. Es certificado por la UTP y su certificación es de 10 horas. Listo, entonces mañana se les va a realizar la matrícula en el taller, pero no tienen que ingresar inmediatamente. Ustedes miran si ingresan en la noche, si ingresan el viernes, el sábado, ustedes deciden cuándo pueden ingresar. Lo que sí es asistir a las videoconferencias de todos los martes, que a sus correos se les envía el enlace. La inscripción al taller la hacen inscribiéndose en el enlace que les envié ahorita de Survey, el de participación a la videoconferencia. Entonces todas las personas que están confirmadas en el enlace de Survey, que participaron en la presente videoconferencia, vamos a tomar esos datos y con esos datos los matriculamos mañana en el taller. Las 5 horas pueden ser en un mismo día, en 2 días, en 3 días, no interesa, pueden ser en cualquier tiempo de aquí al 30 de abril.
Y a sus correos electrónicos el día de mañana se les va a enviar toda la información de cómo pueden ingresar al taller. Entonces se les va a enviar la plataforma en la que vamos a trabajar, el usuario, la contraseña, cada uno de los pasos que ustedes deben seguir para ingresar al taller. Sí, señor, a sus correos se les envía toda la información para ingreso al taller, pero a los correos electrónicos de las personas que se hayan inscrito en la asistencia del día de hoy. Ya vuelvo a enviar entonces por el chat el enlace en el cual se deben registrar para confirmar asistencia a la videoconferencia. Muchísimas gracias a todos por la participación. Cualquier duda que tengan adicional, voy a escribir un correo electrónico para que nos contactemos y yo les pueda contestar. Entonces la idea es esa, los invito a participar de la próxima videoconferencia el 14 de abril y que estén muy pendientes de sus correos electrónicos, que allí enviaremos toda la información. La grabación de la presente videoconferencia y la presentación de las expertas se va a subir al espacio en el cual ustedes están matriculados. Entonces ustedes de allí pueden descargar el video y pueden descargar la presentación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Vivi, a ti, muchas gracias a Diana, muchas gracias a todos.